Bienvenidos al curso de trabajos en espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Vamos a ver la definición según la normativa peruana. Espacio confinado es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas, en el cual existen condiciones de alto riesgo como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Esta definición está brindada en el artículo 7 del Decreto Supremo 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas, y también en su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017. Veamos otra definición. Nos dice que se considerará espacio confinado a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. Esto es según el punto 18 de la norma G050, seguridad durante la construcción. Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y la escasez de oxígeno, se añaden los riesgos ocasionados por la estrechez, la incomodidad de posturas de trabajo, la limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos, como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, y esto se produce por el retorno, eco o rebote en la transmisión de estas vibraciones. Se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes. Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias, tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata, sin adoptar las necesarias medidas de seguridad, generando cada año víctimas mortales. El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse. Tipos de espacios confinados. Atendiendo a sus características, los espacios confinados se pueden clasificar de la siguiente manera: en espacios abiertos y en espacios cerrados. Los espacios abiertos son aquellos que cuentan con una abertura por su parte superior y con un diseño tal que dificulta su ventilación. Y los espacios cerrados son aquellos espacios con estrecha abertura de entrada y salida. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de espacios. Espacios confinados abiertos, por ejemplo, pozos abiertos, cubas de fermentación, fosas sépticas abiertas, fosas de engrase de vehículos. Y en espacios confinados cerrados tenemos, por ejemplo, excavaciones mayores de 4 pies de profundidad, silos y tanques de almacenamiento, tanques de reacción o proceso, ductos subterráneos, tuberías, cisternas de transporte, alcantarillas o cloacas, cámaras de registro, reactores y calderas, bodegas de barco, manhole, molinos y hornos. Peligros y riesgos. Muchas de las entradas a espacios confinados tienen la presencia de peligros y riesgos. Entre ellos se destacan los de origen mecánico, eléctrico, físico, químico y biológico. ¿Cuáles son los riesgos generales? Vamos a ver ejemplos de los riesgos más generales o frecuentes. Entre ellos tenemos los riesgos mecánicos por equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente, atrapamientos, choques y golpes por elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc. Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión, caídas a distinto nivel o al mismo nivel por escaleras inestables, resbalones, etc. Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando,
desprendimientos, equipos, herramientas y otros. Malas posturas o posturas prolongadas. Ambiente físico agresivo, ambiente caluroso o frío, iluminación deficiente, ruido y vibraciones, como por ejemplo martillos neumáticos, amoladoras rotativas, etc. Fatiga por exposición a un ambiente físico agresivo. Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior del espacio confinado. Picaduras y o mordeduras de insectos, arañas, roedores, etc. Presencia de parásitos, virus, bacterias u hongos que pueden originar enfermedad laboral. Peligros y riesgos específicos. Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en las que se desenvuelve este tipo de trabajo y que están originados por una atmósfera peligrosa, que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Principalmente debemos de recordar que en un espacio confinado hay una cantidad inicial de oxígeno. La respiración humana dentro de cualquier ambiente consume el oxígeno y hace que aumente el dióxido de carbono. Cuando el oxígeno disminuye a menos de 19.5, la atmósfera se considera como deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes, quienes comienzan a sentir mareos, perder la conciencia y finalmente la vida. Vamos a explicar ahora el riesgo de asfixia. El aire normalmente contiene 21% de oxígeno. Si este porcentaje de oxígeno se reduce, se producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme disminuye ese porcentaje. La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno o debido a un desplazamiento del oxígeno del ambiente por gases, humos, polvos o vapores producidos por el trabajo. En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno y su efecto fisiológico. Ya hemos dicho que el nivel normal de oxígeno en el aire debe estar en un 21%. Si el nivel de oxígeno llega al 23.5, se trata de un enriquecimiento de oxígeno en el ambiente y esta condición puede producir el peligro de incendio. Si el nivel de oxígeno llega al 19.5%, estamos frente a una concentración mínima de oxígeno. No se producen efectos fisiológicos visibles, pero nos alerta de una deficiencia de oxígeno. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 16%, comienza a producirse un incremento en el ritmo respiratorio. Los latidos del corazón se aceleran, se presenta deterioro de la atención, desorientación, pensamiento y coordinación. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 14%, el juicio se vuelve defectuoso y existe pobre coordinación muscular, fatiga rápida y respiración intermitente. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 8%, se producen náuseas, vómitos, pérdida de la capacidad de movimiento e inconsciencia. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 6%, se presenta dificultad de respiración, convulsiones y muerte en minutos. Ahora hablemos del riesgo específico de incendio y explosión. En un recinto confinado se puede crear una atmósfera inflamable con mucha facilidad. El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de grano de cereales, etc. Siempre que exista gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad. A efectos de seguridad, se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración de una sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. Y como tercer riesgo específico principal tenemos la intoxicación. A continuación vamos a hablar de este riesgo. La concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores
o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea porque previamente existía el contaminante o porque se generó al realizar el trabajo en el espacio confinado. Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas, como es el caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc. Además de los riesgos generales, también debemos considerar las condiciones peligrosas o subestándar que se pueden presentar en un espacio confinado. Entre las condiciones que pueden ocasionar lesiones, accidentes o enfermedades ocupacionales tenemos las siguientes. Atmósferas peligrosas. Acá se subclasifican en atmósferas deficientes de oxígeno, atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas tóxicas, atmósferas inflamables. Las siguientes condiciones peligrosas que se pueden presentar son temperaturas extremas, agentes biológicos, condiciones de entrampamiento, agentes mecánicos y físicos, como ruido, superficies mojadas, resbalosas, objetos que se caen, etc. A continuación vamos a explicar cada una de esas condiciones. Atmósferas peligrosas. ¿Cuáles son los espacios confinados con una atmósfera peligrosa? Son todos aquellos espacios confinados con atmósferas donde se cumpla una o más de las siguientes condiciones. 1. Cuando el nivel de oxígeno no permite la respiración en forma natural. Cuando la atmósfera es inflamable. Cuando hay evidencia de gases tóxicos. Como ya lo hemos mencionado, acá podemos subclasificar este tipo de atmósferas en atmósferas con deficiencia de oxígeno, atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas inflamables y atmósferas tóxicas. ¿Cuáles son los riesgos presentes en ese tipo de ambientes? Principalmente asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Por lo general estos riesgos son poco conocidos por el personal inexperto que ingresa a estos espacios confinados y provocan accidentes inesperados, cuyas consecuencias suelen ser fatales, tanto para los propios lesionados como para los compañeros que intentan socorrerlos. A. Atmósfera deficiente de oxígeno. Es una atmósfera que contiene menos de 19.5% de oxígeno en volumen. El aire debe de contener un 21% de oxígeno. Por debajo de esta concentración puede ocasionar asfixia y muerte del trabajador. ¿Qué causa la deficiencia de oxígeno? Las causas más comunes de poco oxígeno en espacios confinados son las siguientes. A. Oxidación. El oxígeno se consume cuando los metales se oxidan. B. Combustión. El proceso de combustión consume oxígeno. Por ejemplo, un calefactor portátil de propano durante labores de corte o soldadura y por motores de combustión interna. C. Desplazamiento del oxígeno. Este elemento puede haber sido desplazado o reemplazado por otros gases. Por ejemplo, gases de soldadura o gases liberados en el espacio para prevenir la corrosión. D. Microorganismos. Los microorganismos también consumen el oxígeno. Por ejemplo, en líneas de alcantarillado y tanques de fermentación. Ahora vamos a ver las atmósferas ricas en oxígeno. ¿Qué es una atmósfera rica en oxígeno? Es una atmósfera que contiene más del 23.5% de oxígeno en volumen. Cuando en un espacio confinado existe una concentración de oxígeno superior al 23.5, se dice que es una atmósfera con exceso de oxígeno, es decir, enriquecida de oxígeno, que puede volverse inestable al contribuir al aumento de las velocidades de reacción. La posibilidad y severidad de fuego o explosión se incrementa significativamente si la concentración en el ambiente llega a valores del 28%, porque los tejidos ignífugos dejan de serlo. Es así que los elementos como ropa, delantales, guantes y otros con una concentración normal de oxígeno en el aire no son combustibles, pero pueden serlo si hay un aumento del porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Consecuencias. Causa que materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se prenden. Medidas preventivas. Nunca use oxígeno puro para ventilar. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. Ahora vamos a ver el apartado C,
que es correspondiente a atmósferas inflamables o explosivas. Los ambientes explosivos se forman al mezclarse gases o vapores inflamables con el oxígeno. La generación de esta condición dependerá del combustible gaseoso existente, la cual es diferente de una sustancia a otra. También se puede formar atmósferas explosivas debido a la existencia de altas concentraciones de polvo finamente dividido, las cuales pasan desapercibidas por los instrumentos que comúnmente se usan para estos efectos. Ejemplos de estas situaciones ocurren en silos de acopio que contienen polvos orgánicos como cereales o en la industria de la madera, donde se generan polvos o acerrín que pueden formar mezclas explosivas. Factores críticos: contenido de oxígeno en el aire, presencia de gases inflamables o vapores, presencia de polvo, mezclas de aire y gases que pueden llevar a una explosión. Fuentes típicas de ignición: herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones de cortar, fumar, etc. Y ahora vamos a ver las atmósferas tóxicas. ¿Cuándo decimos que una atmósfera es tóxica? Una atmósfera tóxica es una atmósfera que presenta la concentración de sustancia nociva por encima de los niveles máximos permitidos de seguridad. Por ejemplo, un espacio confinado donde hay materia orgánica en descomposición o con generación de hidrocarburos, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, ácido sulfúrico, amoníaco u otra sustancia nociva química que puede generar ambientes tóxicos. Dependiendo de la concentración existente de un gas o vapor tóxico, se puede causar daño al tejido vivo, alterar el sistema nervioso, provocar una enfermedad grave o, en casos extremos, producir la muerte del trabajador. La cantidad requerida para producir estos efectos varía dependiendo de la naturaleza de la sustancia, la concentración, el tiempo de exposición y la susceptibilidad del trabajador. Veamos algunas causas. Productos almacenados en espacios confinados, como gases que se generan cuando se limpia, o materiales que son absorbidos por las paredes del espacio confinado, o material descompuesto a través del tiempo en el espacio confinado. Trabajos en el espacio confinado, como soldar, cortar, pintar, raspar, quitar grasa, arenar, sellar, pegar o derretir. Áreas adyacentes al espacio confinado. Aquí se trata acerca de los trabajos que están generando gases o vapores tóxicos, que por influencia del aire perjudica el ambiente del espacio confinado. Ya hemos hablado de los principales tipos de atmósferas peligrosas. Ahora mencionaremos las demás condiciones en los espacios confinados. En este caso hablaremos de las temperaturas extremas. Los espacios confinados pueden superar ampliamente la temperatura máxima o mínima a la que un trabajador puede estar sometido en su entorno de trabajo, sobre todo cuando están privados de una ventilación adecuada, provocando lo que se conoce como estrés térmico. Esta sensación se produce cuando no es posible regular la temperatura corporal de manera natural, debido a las altas o bajas temperaturas. Cuando se tienen temperaturas altas en un espacio confinado, puede llevar al ocupante de dicho espacio a sufrir un golpe de calor. En esta situación se puede producir sofocación, alteraciones del comportamiento como delirios o convulsiones, y si no se toman las medidas oportunas pueden causar la muerte. Y al hablar de temperaturas extremas, no solo se trata de calor, también estamos hablando de frío extremo. Este frío extremo puede causar sensación térmica de frío, disconfort, dolor articular, disminución de la destreza manual, mental o de la capacidad física, problemas respiratorios, lesiones por frío y, en casos extremos, hipotermia. Las causas que provocan las temperaturas extremas son varias. Pueden ser calor radiante, humedad o la misma ropa protectora, limpieza con vapor en los espacios confinados, humedad, líquidos extremadamente fríos y procesos de trabajo que aumentan o disminuyen la temperatura dentro del espacio. Ahora hablemos de los agentes biológicos. Los riesgos biológicos presentes en un espacio confinado pueden suponer un riesgo de salud enorme para los trabajadores que se encuentran en ellos.
En la mayoría de los casos suelen asociarse a sistemas de alcantarillado, silos y conductos, pero nunca se debe infravalorar la posibilidad de que surjan estos peligros en los demás tipos de espacios confinados. Antes de ingresar, es fundamental una cuidadosa evaluación del espacio confinado para asegurarse de identificar correctamente los riesgos biológicos. La presencia de estos riesgos estará de acuerdo a las condiciones higiénicas de dichos lugares y puede incluir, aunque sin limitarse a ellos, bacterias o parásitos, animales perdidos, roedores o excremento de roedores, infestación de insectos comunes e insectos rastreros, plantas venenosas, mohos y hongos, aguas residuales o agua estancada, objetos punzantes u otros agentes infecciosos. Y las enfermedades transmisibles más peligrosas en espacios confinados pueden ser tétanos, por penetración a través de heridas y quemaduras, leptospirosis, por contacto con aguas contaminadas por defecación de roedores, principalmente por penetración a través de heridas y de la mucosa de los ojos, nariz o la boca. Peligros de entrampamiento. En este punto nos referimos a los espacios confinados en donde existe la posibilidad de que el personal quede atrapado en su interior. Esto sucede principalmente debido al diseño del espacio confinado y puede deberse a varios factores. Por ejemplo, cuando no se tiene un acceso lo suficientemente amplio para que pase o salga fácilmente el cuerpo de una persona. Cuando las tapas de dicho espacio se encuentran sin mantenimiento, con posibilidad de cerrarse solas o no volver a abrirse desde el interior. Cuando el ambiente está con presencia de follaje, vegetación u obstáculos en su interior. Cuando el espacio es demasiado reducido como para poder regresar o realizar movimientos corporales, entre otros. Es por ello necesario que antes de ingresar se evalúe y tomen las medidas de seguridad correspondientes y los métodos de rescate en caso se requiera. Agentes mecánicos y físicos, considerados también como riesgos generales porque son inherentes a muchas operaciones, pero para nosotros son generalmente más graves debido a las condiciones desfavorables de los lugares de trabajo. Entre estos podemos incluir ampliación de ruido en el ambiente, escasez de iluminación, atrapamiento por partes móviles de motores, elementos mecánicos como batidores, ventiladores sin proteger, extractores en el interior, etc. Vamos a ver a qué denominamos entrada a un espacio confinado. Entrada es la acción mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia un espacio confinado con permiso requerido. La entrada a un espacio confinado se considera ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruza el plano de una apertura hacia el espacio. Y siguiendo con el procedimiento de ingreso a un espacio confinado, vamos a ver las principales responsabilidades y funciones de los integrantes de este procedimiento. Trabajador entrante o ingresante. Responsabilidades principales. Conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. Mantenerse en comunicación con el ayudante y con el supervisor de la actividad. Tener adiestramiento y estar autorizado para entrar al espacio confinado. Contar con todos los implementos necesarios para el ingreso, salida y o rescate en caso de cualquier emergencia. Ejemplo: escalera, arnés, balón de oxígeno, trípode, etc. El ayudante. Responsabilidades principales. Conocer todos los peligros que existen en el espacio y las señales de exposición. Mantenerse en contacto con el entrante en todo momento. Asegurar que solo personas autorizadas entren al espacio confinado. Ordenar el desalojo o rescate del personal que esté dentro del espacio confinado cuando note señales de exposición en los entrantes, como mareos o convulsiones. En caso que necesite abandonar el lugar, aun si fuera solo por instantes, el lugar de trabajo. En caso de ver una condición que no está permitida por el permiso de trabajo. Supervisor de la actividad. Principales responsabilidades. Verificar que las condiciones de entrada sean seguras. Asegurar que antes de entrar al espacio confinado, el permiso esté completo. Cancelar el permiso y ordenar la salida de todos los trabajadores en el espacio confinado si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras.
Cuando el trabajo termine, cancelar el permiso y concluir la operación. Actividades previas al ingreso a un espacio confinado. Señalización de la zona de trabajo. Para comunicar los riesgos presentes en la actividad, se debe señalizar la zona de trabajo. De esta forma evitaremos daños a terceros, ya sea por caída de personas y o vehículos que hayan estado distraídas o que no se hayan percatado de la presencia de nuestras actividades en dichos espacios. A continuación vamos a ver algunas de las pautas principales para nuestra señalización. Debemos delimitar nuestra área de trabajo para que no ingresen terceras personas. En este caso debemos señalizarlo con parantes de concreto o plástico, también conocidos como cachaco, malla de señalización y cinta de advertencia o de peligro, o en su defecto con guardacámaras. Coloque letreros de hombres trabajando, zanja abierta, espacio confinado o alerta donde los peatones puedan verlos. En caso de estar trabajando en pistas o carreteras, se deberán colocar adicionalmente las señales y letreros correspondientes a desvío o reducción de vía. Y en caso de trabajos nocturnos, se usarán señales luminosas, luces intermitentes, conos de seguridad y cilindros con cinta reflectiva de alto tránsito. Otra de las actividades previas al ingreso a un espacio confinado es el completado de los permisos de entrada. Los permisos de entrada son el ATS y el PETAR, para espacios confinados. Estos documentos deben llenarse correctamente y completamente antes de entrar al espacio. Deben tener la firma del supervisor de la actividad para que sea válido y no se permitirá la entrada si no se cuenta con dicho permiso. Los permisos son válidos por el tiempo del turno de trabajo, no son acumulables y para el comienzo de un nuevo turno se deben volver a llenar. Los permisos son válidos para la ubicación descrita inicialmente. Cuando el trabajo se da por culminado en la ubicación mencionada, no se podrá usar el mismo permiso en otra ubicación distinta. En caso se deba realizar otro trabajo en el mismo turno, se tendrán que volver a generar. Una vez que la zona de trabajo ha sido señalizada y se han llenado los permisos o autorizaciones de trabajo correspondientes, esta es la imagen que grafica de manera abreviada el flujo que debemos de seguir al momento de encontrarnos trabajando en un espacio confinado. Vamos a explicarlo. Desarrollo. En ambientes húmedos no se permitirá la utilización de equipos eléctricos. La ventilación debe ser apropiada para contar con un suministro de aire fresco que mantenga la calidad del aire dentro de los límites permisibles. Cuando se apertura la cámara, se dejará ventilar por el lapso de 15 minutos. Y antes del ingreso se debe verificar la ausencia de condiciones inseguras mediante las siguientes preguntas. ¿Existe presencia de aniego? ¿Existe la presencia de materiales peligrosos? Y por último, si la profundidad del espacio confinado es superior a 1,20 m. En caso de existir cualquiera de estas tres primeras condiciones inseguras, no se deberá ingresar. Se debe proceder a comunicar al supervisor encargado de la actividad y para continuar con la actividad se debe controlar los riesgos según las condiciones identificadas, las cuales explicaremos más adelante. En caso de no tener ninguna de las tres primeras condiciones mencionadas en el inciso anterior, debemos de verificar la ausencia de otras siguientes dos condiciones inseguras. ¿Existe presencia de insectos? ¿Existe presencia de animales dentro del espacio confinado, ya sea ratones, ratas, roedores u otro tipo de animal agresivo? En caso de existir alguna de estas dos siguientes condiciones, tampoco se deberá de ingresar. Se debe de proceder a comunicar al supervisor encargado de la actividad y para continuar con la actividad se debe controlar los riesgos según las condiciones identificadas, las cuales explicaremos en las siguientes diapositivas. En caso de no tener ninguna de las tres primeras, ni las dos siguientes condiciones inseguras mencionadas en las diapositivas anteriores, se podrá colocar el EPP específico dependiendo del riesgo a controlar. Puede ser traje Tyvek, botas de Hebe, lentes gogles y arnés con línea de vida. Luego podrá colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. En caso de encontrar cualquier otra condición insegura no mencionada anteriormente dentro de la cámara, buzón o espacio confinado, se aplicará la negativa al trabajo con peligro inminente
y se dejarán evidencias fotográficas, la cual será cargada en el app Grupo Lari, botón SOS. Ahora pasaremos a explicar la manera de controlar los riesgos en caso de presencia de aniego. En primer lugar, no se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad de dicha condición, hacer la extracción del aniego por medio de motobomba u otros implementos que faciliten el retiro del líquido en el interior del espacio, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases una vez que se haya controlado el aniego. De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Como EPP específico se deberá utilizar botas de Geve caña alta y traje Tyvek. No se deberá dejar material al borde, alrededor de la entrada y o susceptible de caer al interior del espacio confinado. ¿Qué controles debo aplicar en caso de presencia de materiales peligrosos? No se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad de esta condición, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases. En caso de tener presencia de una atmósfera peligrosa donde se deba realizar el trabajo, se tendrá que usar como EPP específico el equipo de respiración autónoma, también conocido como balón de oxígeno. Y en casos donde el ambiente al interior del espacio confinado sea controlable, se podrá usar ventiladores o extractores de aire para mejorar la ventilación. De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Nota: en casos extremos, y solo cuando la necesidad de realización del trabajo lo amerite y no se cuente con los equipos anteriormente descritos, se deberá solicitar la contratación de dichos equipos y nunca se debe ingresar sin ellos. ¿Qué hacer en casos donde la profundidad del espacio confinado es mayor a 1.2 metros? No se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad la condición insegura, proceder a monitorear el ambiente del espacio confinado con el medidor de gases. De no existir presencia de una atmósfera peligrosa, se podrá colocar el EPP específico, colocar la escalera para acceder al interior del espacio confinado e ingresar. Para todos los casos que tengan una profundidad mayor a 1.2 metros, se deberá usar un arnés de seguridad con línea de vida, el cual deberá estar sostenido y vigilado por el ayudante o vigía que esté en el exterior del espacio confinado. Y por último, ¿qué hacer en caso de presencia de insectos o animales? En primer lugar, no se deberá ingresar al espacio confinado hasta aplicar las medidas de control correspondientes. Se debe comunicar al supervisor encargado de la actividad dicha condición. Se procederá a espantar a los animales rastreros con mucho cuidado y cautela para no recibir ataques de los mismos. En caso de encontrar animales de tipo ponzoñosos, se deberá aplicar la negativa al trabajo con peligro inminente. Se procederá a realizar la limpieza del espacio confinado con ayuda de los implementos de limpieza. El EPP específico a utilizar será la mascarilla para polvos, los lentes gogles y el traje Tyvek en casos donde exista una cantidad considerable de polvo, moho u otro tipo de riesgos biológicos. Ahora vamos a explicar las pautas para realizar las principales medidas preventivas como son el monitoreo y la ventilación de un espacio confinado. Monitoreo de la atmósfera. Nunca se confíe solamente de sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es seguro. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler y usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome las muestras correspondientes. ¿Cómo realizar el monitoreo? Siempre tome lecturas a varios niveles para asegurarse que todo el espacio es seguro. El que haya buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo. El equipo debe hacer la medición en la entrada, en la parte media y en la parte profunda del espacio confinado para estar seguros de los datos recolectados.
Como se puede apreciar en la imagen, puede darse situaciones donde el aire en la entrada sea bueno, en la parte media puede ser pobre y en la profundidad del espacio confinado esté completamente ausente de oxígeno. A continuación, en la imagen mostrada, se puede apreciar, a modo de ejemplo, las características de algunas sustancias comunes presentes en los espacios confinados. Por ejemplo, el metano es más liviano que el aire. Es por eso que suele ser encontrado en la entrada de los espacios confinados. El monóxido de carbono es igual de pesado que el aire, y es por ello que se puede encontrar en cualquier lugar del espacio confinado. Y el sulfuro de hidrógeno es más pesado que el aire, por lo que puede ser encontrado al fondo del espacio confinado. ¿Cómo hacer las pruebas de la atmósfera? Las pruebas deben seguir el siguiente orden. Primero, revisión para contenido de oxígeno. Acá se debe de contemplar un mínimo de 19.5% de concentración de oxígeno y menos del 23.5%. Como segunda prueba, la revisión para combustible, donde debe presentar menos del 10% del LEL, que significa límite inferior de explosividad por sus siglas en inglés. Y tercero, revisión para gases tóxicos. El más común es el monóxido de carbono, que debe estar en un límite de exposición permisible menor a 35 partes por millón, o de cualquier otro material peligroso que se determine es usado en el espacio confinado. Importante, en el momento que un límite se excede, no importa la razón, todo el personal tendrá que salir inmediatamente del espacio y nadie podrá entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a niveles seguros. No se harán excepciones. Ahora hablaremos con más detalle acerca de la ventilación, que comprende el soplado y la extracción. En un espacio confinado, lo ideal es contar con una ventilación natural, pero generalmente la ventilación natural en un espacio confinado es insuficiente y es preciso recurrir a una ventilación forzada. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar un ambiente seguro al interior del espacio confinado. Esta ventilación puede ir acompañada de métodos de extracción para un control más eficaz de los riesgos en el ambiente. Cuando se trate de extraer gases más pesados que el aire, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, será recomendable introducir el tubo de extracción hasta el fondo del recinto para una mejor extracción. En cambio, si se trata de sustancias que tienen la misma densidad del aire, será recomendable soplar aire al fondo del recinto, facilitando la salida de la sustancia peligrosa por la parte superior. Cuando realicemos el trabajo de ventilación y/o extracción, debemos seguir las siguientes pautas. Tomar muestras del espacio antes de entrar, cuando haya salido y vuelva a entrar. Asegurarse que el aire que está entrando sea aire fresco. La extracción y ventilación se debe realizar antes del ingreso al espacio si es que el ambiente se encuentra contaminado o si es que el ambiente es irrespirable y durante la ejecución de los trabajos para una renovación continua del ambiente interior. Mantener ventilación continua cuando sea posible. Cuando en el interior del ambiente se generen sustancias peligrosas, por ejemplo, humos de soldadura, la eliminación de los contaminantes se deberá realizar mediante la extracción localizada. En ningún caso se usará el oxígeno para ventilar el espacio confinado. Otras recomendaciones para ventilar el espacio. Use ventilación mecánica, como abanicos o ventilación forzada. Ventilar a razón de por lo menos 4 volúmenes por hora. Espacios grandes requieren mayor ventilación. Asegúrese que el aire suplido no esté contaminado. La ventilación por aire suplido debe ser de aire fresco, no contaminado con inflamables, toxinas, etc. Si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para removerlas antes de entrar. El aire fresco es bombeado dentro del espacio para diluir, remover contaminantes y suplir oxígeno. Y recuerde, la ventilación debe ser continua durante la entrada. Combinaciones peligrosas. Existen algunas situaciones, operaciones o trabajos combinados con características que pueden complicar la situación dentro de un espacio confinado. 1.
gente trabajando dentro y alrededor del espacio. 2. Operaciones de rescate durante emergencias. 3. Condiciones de más peligro debido a actividades de trabajo, como soldando y cortando, limpiando con solventes y uso de otros químicos. Nunca coloques cilindros conteniendo gases combustibles, explosivos, inflamables o tóxicos en el interior de un espacio confinado. No instale motores de combustión interna en el interior de los espacios confinados. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, EPP, y equipos de protección colectiva, EPC, con los que usted debe de contar para realizar la actividad son los siguientes: casco dieléctrico, barbiquejo y mentonera, linterna para casco, lentes tipo gogles, guantes de protección, botas dieléctricas, botas de jeve de caña alta cuando las cámaras estén inundadas, traje Tyvek también cuando las cámaras estén inundadas, mascarilla, conos y barras extensibles, guardacámaras, escalera de 7 pasos para acceder a las cámaras, chaleco reflectivo y revelador de tensión. Quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video y recordarte que puedes suscribirte al canal para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos parecidos a este. Sin más que agregar, me despido y será hasta el próximo video. Saludos.